Mis padres me concibieron solo para ser un almacén de órganos para mi hermana perfecta y me obligaron a cuidarme durante 25 años solo para cosecharme. Pero la noche antes de la cirugía escuché cómo brindaban con champán celebrando que me echarían a la calle en cuanto me abrieran el costado, así que escapé del hospital en la madrugada. Filtré sus grabaciones al mundo entero y dejé que su propia codicia los destruyera para siempre. Mi nombre es Leo, y durante los últimos 25 años, mi existencia no ha sido la de un ser humano con sueños y aspiraciones, sino la de un seguro de vida, biológico. Si me preguntaras cuál es mi primer recuerdo de la infancia, no te diría que fue un viaje al parque o un helado en verano. Mi primer recuerdo nítido es el olor antiséptico de una clínica privada y el pinchazo de una aguja mientras mi madre me sostenía la mano, no para consolarme, sino para asegurarse de que no me moviera y arruinara la muestra de sangre. Tengo una hermana gemela, Sofía. En la mitología de nuestra familia, ella es el sol y yo soy el vacío frío que existe solo para resaltar su brillo. Sofía nació con una malformación renal congénita, una bomba de tiempo instalada en su costado que, tarde o temprano, estallaría. Mis padres, personas calculadoras y obsesionadas con la perfección, no reaccionaron con desesperación, sino con una planificación aterradora. Según me enteré años después por una tía borracha, yo no fui un accidente ni un milagro. Fui concebido bajo una estricta selección para maximizar las probabilidades de compatibilidad. Fui, literalmente, diseñado para ser su salvavidas. Crecer en mi casa era vivir en un laboratorio. Sofía era la niña de porcelana. Se le permitía todo, los mejores juguetes, la atención constante, las excusas para no estudiar, los caprichos más caros. Yo, por el contrario, era el atleta de reserva. Mi vida estaba regida por un manual de mantenimiento. Mientras otros niños salían a jugar al fútbol o se raspaban las rodillas en el pavimento, a mí se me prohibía cualquier actividad que pudiera poner en riesgo mis órganos. Leo, no puedes jugar a eso, podrías recibir un golpe en la espalda, decía mi padre con una frialdad clínica. Leo, tienes que comer esto, es bueno para la función renal, insistía mi madre, vigilando cada caloría que entraba en mi cuerpo como si estuviera alimentando a un animal de exposición antes de la matanza. Recuerdo una vez, a los 10 años, cuando gané un concurso de dibujo en la escuela. Llegué a casa emocionado, agitando mi trofeo de plástico, esperando que por una vez mis padres me miraran con el orgullo con el que miraban a Sofía cuando ella simplemente respiraba. Mi madre apenas levantó la vista de los resultados de laboratorio de mi hermana. «Qué bien, Leo», dijo con una voz carente de toda emoción. «Ahora ve a lavarte las manos y prepárate para tu análisis de orina trimestral. No queremos que ninguna infección latente arruine tu sistema». El trofeo terminó en la basura esa misma noche. Comprendí que mis logros intelectuales o artísticos eran irrelevantes. Mi único valor residía en el tejido celular que se regeneraba dentro de mi abdomen. Sofía, por su parte, creció con una arrogancia alimentada por la idea de su propia fragilidad. Sabía que ella era el centro del universo y que yo era su satélite. Si ella quería mi habitación porque era más grande, mis padres me mudaban al sótano en una tarde. Si ella necesitaba un tutor privado y el dinero escaseaba, mis clases de música se cancelaban sin previo aviso. La dinámica era clara, yo era el sacrificio constante para que su vida fuera perfecta. Ella me miraba con una mezcla de lástima y superioridad, como si yo fuera una herramienta útil pero algo tosca que ella poseía. Incluso mis relaciones sociales estaban controladas. No podía tener amigos que fueran demasiado activos o que pudieran exponerme a enfermedades contagiosas. Vivía en una burbuja de cristal, pero no para protegerme a mí, sino para proteger la mercancía que llevaba dentro. Mi salud no era un derecho, era una propiedad familiar. Cada vez que me miraba al espejo, no veía a un joven con futuro, veía un par de riñones que no me pertenecían, un hígado que estaba en préstamo y una médula ósea que ya tenía destinatario. Mis padres no me veían a los ojos cuando me hablaban, sus miradas siempre bajaban instintivamente hacia mi torso, evaluando, calculando, esperando el día en que finalmente pudieran abrirme y tomar lo que consideraban suyo. Esta fue mi normalidad durante 2 décadas, ser el repuesto invisible, el actor secundario en la tragedia de Sofía, esperando el momento en que mi existencia fuera reclamada por la causa superior de la familia. El día que el reloj de arena se vació finalmente llegó un martes de noviembre. Sofía colapsó en medio de la cena. No fue un desmayo dramático de película, fue una caída silenciosa,
como si alguien le hubiera cortado los hilos a una marioneta. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue el pistoletazo de salida para la fase final del plan de mis padres. A partir de ese momento, la casa dejó de ser un laboratorio para convertirse en un templo de adoración a la tragedia de Sofía. Y yo fui conducido, con una suavidad aterradora, hacia el altar del sacrificio. Sofía entró en fallo renal agudo. La diálisis era solo una medida temporal, un parche para una represa que estaba a punto de reventar. Los médicos fueron claros. Necesitaba un trasplante inmediato o su cuerpo empezaría a rendirse sistema por sistema. Fue entonces cuando vi a mis padres transformarse. La frialdad clínica de años desapareció, reemplazada por una calidez impostada que me resultaba más inquietante que su indiferencia habitual. Mi madre, que durante años me había tratado como a un mueble, empezó a buscarme en cada rincón. Una tarde, entró en mi habitación y se sentó al borde de mi cama. Me tomó las manos, sus dedos estaban fríos, pero su voz era pura miel. Leo, mi cielo, comenzó, usando un apelativo que nunca antes había salido de su boca. Sé que siempre hemos sido un poco distantes, que nos hemos centrado mucho en Sofía, pero es que ella es tan débil. Y tú siempre has sido nuestro roble. El hombre fuerte de la casa. Me miró con unos ojos húmedos, una actuación perfecta de madre desesperada. Dios te hizo tan sano y tan perfecto por una razón, Leo. Eres el milagro que ella necesita para seguir viviendo. Sin ti, ella se nos va, y nosotros moriríamos con ella. La manipulación era una red de seda. Mi padre, por su parte, adoptó el papel del patriarca orgulloso. Me invitó a su despacho, me sirvió una bebida y me habló del legado y honor. Hijo, nunca te lo dije, pero todo lo que he construido, toda esta casa, todo mi esfuerzo, es para vosotros dos. Si Sofía falta, nada de esto tiene sentido. Si tú haces este pequeño sacrificio por tu hermana, te juro que te daré lo que quieras. ¿Quieres esa casa en el lago? Es tuya. ¿Quieres capital para tu propio negocio? Lo tienes. Solo necesitamos que nos ayudes a mantener a la familia completa. Era una oferta que apelaba a mi mayor debilidad, mi hambre de afecto. Por primera vez en mi vida, no era el estorbo, era el salvador. Me hacían sentir que yo tenía el poder, cuando en realidad solo me estaban apretando la soga con guantes de terciopelo. Sofía, desde su cama de hospital, jugaba su parte con maestría. Se veía tan pálida, tan frágil rodeada de máquinas, que cada vez que me miraba con sus ojos hundidos y me decía, «Tengo miedo, Leo, no quiero morir», mi corazón se rompía. Me sentía un monstruo por siquiera dudar. La presión social fue el último clavo. Mis padres organizaron cenas con tíos y primos donde el tema central era mi valentía. Aquí tenemos al héroe, decía mi tío Miguel brindando por mí, mientras todos aplaudían. Me sentía acorralado por una narrativa que yo no había escrito. Si aceptaba, era el héroe que siempre quise ser; si me negaba, era el asesino de mi propia hermana ante los ojos de todo mi mundo. Me llevaron a ver a los cirujanos. Me explicaron los riesgos, pero mis padres minimizaban cada palabra del médico. Es una cirugía de rutina hoy en día, decía mi padre, interrumpiendo al doctor cuando mencionaba posibles complicaciones a largo plazo para el donante. Me hacían firmar formularios mientras me distraían con promesas de viajes y una vida nueva después de la operación. Me sentía mareado, envuelto en una neblina de falsa importancia. Estaba tan desesperado por creer que finalmente me amaban, que bloqueé todos mis instintos de supervivencia. Acepté. Firmé. Y en ese momento, vi un destello en los ojos de mi madre que no era de alivio maternal, sino de satisfacción posesiva. Era el brillo del cazador que finalmente ve a su presa caer en la fosa. La noche antes de la cirugía, el hospital se sentía como una catedral de cristal, silencioso, frío y cargado de una solemnidad que me oprimía el pecho. Yo estaba en la habitación 412, justo al lado de la suite de lujo de Sofía. Me habían dado un sedante suave para ayudarme a descansar, pero mi mente era una tormenta que no se calmaba. Las luces de los monitores parpadeaban en la oscuridad, recordándome que mañana, a esta misma hora, me faltaría un trozo de mí mismo. Me sentía extrañamente inquieto. Quizás era el instinto de supervivencia que mis padres no habían logrado erradicar, o quizás era el efecto del sedante, pero sentí una sed abrasadora. Me levanté de la cama, arrastrando mis pies descalzos por el linóleo frío.
El pasillo estaba en penumbra, solo iluminado por el resplandor fluorescente del puesto de enfermeras a lo lejos. Me dirigí hacia la suite de Sofía, pensando que quizás mis padres estarían allí, rezando o llorando, y que un último abrazo real me daría la fuerza para enfrentar el bisturí al amanecer. Pero al acercarme a la puerta entreabierta, no escuché oraciones. Escuché el tintineo de copas de cristal y una risa que conocía demasiado bien, la risa aguda y melodiosa de mi madre, pero cargada de un veneno que nunca le había oído. De verdad, es un alivio que sea tan manipulable, dijo mi madre. Me detuve en seco, con el corazón martilleando contra mis costillas. Temía que en el último momento le diera por hacerse el rebelde, pero esa cara de cachorro necesitado de amor nunca falla. Le das una palmadita en la espalda y el imbécil te entrega hasta el alma. Me quedé paralizado, pegado a la pared fría del pasillo. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando plomo. Entonces escuché la voz de mi padre, profunda y llena de una indiferencia que me desgarró las entrañas. Bueno, hemos invertido 25 años en mantenerlo sano para este momento. Es el retorno de inversión más largo de mi vida. Pero en cuanto Sofía salga de recuperación y los médicos confirmen que el órgano funciona, quiero que se acabe este teatro. Me agota tener que fingir que me importa lo que piensa o siente. ¿Y qué haremos con lo de la casa que le prometiste?, preguntó Sofía. Su voz no sonaba débil ni moribunda. Sonaba caprichosa, vibrante. No quiero que use mi fondo de recuperación para sus tonterías. Necesito ese dinero para mi viaje de post-trasplante a Europa. No seas tonta, Sofía, respondió mi padre con un tono burlón. Le diremos que hubo complicaciones con los seguros y que la cuenta del hospital se tragó todo el dinero. Es un inútil, no tiene cómo comprobarlo. Una vez que firme los papeles de descargo, le daremos una semana para que se recupere en el sofá y luego le sugeriremos que es hora de que busque su propio camino. Ya cumplió su función. Después de mañana, Leo volverá a ser lo que siempre fue, nada. Escuché un brindis. El sonido del cristal chocando fue como el disparo de una ejecución. Sofía rió, esa risa que yo siempre había intentado proteger, y añadió, pobre Leo. Realmente pensó que después de esto íbamos a ser la familia de los anuncios de televisión. Es tan patético que casi me da lástima, casi. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo dolor, era una revelación brutal que reescribía toda mi vida. Cada cena familiar, cada chequeo médico, cada vez que me prohibieron jugar fuera para protegerme, nada había sido por amor. Yo no era un hijo, no era un hermano, no era ni siquiera una persona para ellos. Era una pieza de repuesto almacenada en una bodega, una batería que iban a exprimir y luego desechar en un vertedero. Mis padres, las personas que debían ser mi refugio, estaban celebrando mi mutilación como si fuera un negocio exitoso. Me habían convertido en un huérfano antes de que mi cuerpo siquiera entrara al quirófano. La sed que me había sacado de la cama desapareció, reemplazada por un odio tan puro y tan gélido que me quemaba las venas. Me alejé de la puerta con movimientos mecánicos, regresando a mi habitación en la penumbra. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Mañana querían mi riñón. Mañana esperaban que yo me sacrificara por su luz. Pero mientras miraba el reloj de la pared marcar las 3 de la mañana, supe que la cirugía nunca ocurriría. El donante descartable acababa de morir en ese pasillo, y en su lugar, algo mucho más oscuro y decidido había nacido. Me senté en el borde de aquella cama de hospital, rodeado por el silencio sepulcral de la madrugada. La luz azulada de los monitores bañaba la habitación, dándole a todo un aspecto irreal, casi fantasmal. Mis manos, las mismas que hace unas horas temblaban de miedo por la operación, ahora estaban quietas, frías como el mármol. El dolor que sentía en el pecho ya no era la angustia de un hermano preocupado, era el vacío absoluto que deja la traición cuando llega al hueso. Cada palabra que escuché a través de esa puerta entreabierta funcionó como un bisturí emocional que estirpó de raíz cualquier rastro de lealtad que me quedaba. Retorno de inversión, pieza de repuesto, patético. Esas palabras giraban en mi cabeza como buitres. Me di cuenta de que si entraba en ese quirófano a las 7 de la mañana, no solo perdería un órgano, perdería mi dignidad, mi futuro y mi vida misma a manos de 3 parásitos que compartían mi ADN pero no mi humanidad. No más, susurré a la oscuridad. Mi voz sonó extraña, más profunda,
cargada de una determinación que nunca antes había poseído. En ese momento, el Salvador murió. En su lugar, nació alguien que mis padres no estaban preparados para enfrentar, alguien que ya no buscaba su aprobación. Empecé a moverme con una precisión quirúrgica, la ironía no se me escapaba. Sabía que tenía menos de 4 horas antes de que las enfermeras vinieran a prepararme, a afeitar mi costado y a canalizarme para la anestesia. Lo primero que hice fue recuperar mi autonomía digital. Usé la tablet del hospital para entrar en mis cuentas. Sabía que mi padre, en su obsesión por controlarlo todo, tenía acceso a mi cuenta bancaria principal bajo el pretexto de ayudarme con los trámites. Con movimientos rápidos, transferí cada centavo que había ahorrado de mis trabajos secundarios a una cuenta nueva que había abierto en secreto meses atrás, casi por instinto. No era mucho, pero era el precio de mi libertad. Luego, miré la bolsa de ropa que mi madre había dejado en el armario. Un conjunto de ropa deportiva suave, para que estés cómodo después de salvar a tu hermana, me había dicho con esa sonrisa que ahora sabía que era una máscara de depredador. Me la puse con una calma aterradora. Cada movimiento era una bofetada a su manipulación. Me miré en el espejo del baño, mis ojos ya no buscaban amor, buscaban una salida. Pero la fuga física no era suficiente. Si simplemente desaparecía, ellos me pintarían como el villano, el hermano cobarde que dejó morir a la niña de porcelana. Tenía que asegurarme de que el mundo viera la verdadera cara de los monstruos que me criaron. Saqué mi teléfono y grabé un vídeo corto, con la suite de Sofía de fondo a través de la ventana. Mis padres dicen que soy el héroe de esta historia, dije a la cámara, con una voz que no temblaba. Pero acabo de escucharles brindar por mi descarte. Mañana no habrá trasplante. No porque no pueda, sino porque me niego a ser el repuesto de personas que celebran mi mutilación. Adjunté el audio que había grabado con mi teléfono mientras estaba escondido en el pasillo, aquellos segundos donde sus risas y sus planes de desecharme quedaron inmortalizados, y programé el envío de un correo masivo. El destinatario no era solo la familia extendida, incluía al departamento de ética del hospital, a la prensa local que había estado cubriendo la conmovedora historia de los gemelos, y a cada uno de sus contactos laborales. El correo se enviaría automáticamente a las 8 de la mañana, justo cuando ellos estarían esperando noticias del cirujano. La adrenalina corría por mis venas como un fuego helado. Miré el reloj, 4:30 de la madrugada. El hospital empezaba a dar sus primeros signos de vida matutina. Sabía que en cualquier momento una enfermera entraría con el carrito de preoperatorio. Tomé mi mochila, metí mi identificación y mi pasaporte, que siempre llevaba conmigo por miedo a que mi padre lo confiscara, y me acerqué a la puerta. Antes de salir, miré la cama vacía. Durante 25 años, esa cama había sido mi lugar en el mundo, el lugar del que espera órdenes, el lugar del que se sacrifica. Al cruzar el umbral de la habitación 412, dejé atrás no solo un hospital, sino una vida de servidumbre. El pasillo estaba desierto. Caminé hacia la escalera de incendios con el corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo, sino de una euforia salvaje. Iba a salir de este edificio con mis 2 riñones, con mi integridad intacta y con la certeza de que, a partir de hoy, el donante descartable iba a ser el arquitecto de la ruina de quienes intentaron desguazarlo. La caza había terminado, ahora empezaba la justicia. El reloj del pasillo marcaba las 5:15 de la madrugada cuando empujé la pesada puerta de la escalera de incendios. El sonido metálico al cerrarse retumbó en mis oídos como el cierre de una tumba, pero esta vez, yo estaba fuera de ella. Bajé los escalones de 3 en 3, con el pulso martilleando en mis sienes. No era solo la adrenalina de la huida. Era la sensación física de que cada paso que daba hacia la salida era un centímetro de mi propio cuerpo que le arrebataba a mi familia. Al llegar a la planta baja, me deslicé por la zona de carga y descarga, evitando el vestíbulo principal donde los guardias podrían reconocerme. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Era libre. Crucé el estacionamiento, encontré mi coche y, por un segundo, me quedé inmóvil con la llave en el contacto. Miré hacia arriba, hacia las ventanas del 4º piso. Allí, en una suite llena de flores y lujos pagados con mi futura mutilación, mi hermana y mis padres dormían el sueño de los justos, esperando despertarse para cosechar lo que creían suyo. Giré la llave y aceleré. A las 6:30 de la mañana,
mientras yo conducía por la autopista hacia el aeropuerto. El hospital se convirtió en el escenario de una pesadilla para ellos. Lo sé porque, semanas después, logré acceder al informe del personal de enfermería. A esa hora, la enfermera jefe, una mujer llamada Elena, entró en la habitación 412 con la bandeja de preparación. «Buenos días, Leo, es hora de», comenzó a decir, pero se detuvo en seco. La cama estaba perfectamente hecha. La bata de hospital, esa prenda que simbolizaba mi sumisión, estaba doblada sobre la almohada con una nota encima que simplemente decía: «He decidido conservar lo que es mío». El caos fue instantáneo. La enfermera llamó a seguridad y luego a mis padres. Imagino la escena, mi madre, con su pijama de seda, corriendo por el pasillo, entrando en mi habitación vacía y gritando mi nombre, no con amor, sino con el tono de alguien que ha perdido su posesión más valiosa. Mi padre, el hombre que me llamó un retorno de inversión, debió sentir como su mundo de control se desmoronaba. A las 7 de la mañana, la hora exacta en la que debían trasladarnos a ambos al quirófano, el cirujano jefe, el doctor Aris, salió a hablar con ellos. «No podemos proceder», dijo secamente. «Sin el donante, no hay cirugía. Y según los protocolos, no podemos obligar a un adulto competente a regresar si ha decidido retirarse». Fue entonces cuando la verdadera cara de mi familia emergió frente a todo el personal médico. Mi padre no lloró por mi desaparición, gritó por su pérdida. «Ese malnacido tiene que estar aquí. Es su obligación». «Ese riñón le pertenece a mi hija», bramó en medio de la sala de espera, mientras mi madre histérica exigía que la policía me rastreara como si fuera un criminal en fuga. Sofía, por su parte, al enterarse de que el inútil se había ido, sufrió una crisis de nervios tan severa que tuvieron que sedarla. Su mayor miedo no era la enfermedad, sino perder el poder absoluto que tenía sobre mi vida. Mientras tanto, yo ya estaba en la puerta de embarque del aeropuerto. Encendí mi teléfono solo un instante. Las notificaciones eran como una ráfaga de ametralladora. «Papá, 6:45 de la mañana, ¿dónde diablos estás? Vuelve ahora mismo o te juro que no verás un centavo de esta familia nunca más». «Mamá, 6:52 de la mañana, Leo, por favor, Sofía se está muriendo por tu culpa. No seas egoísta. Dios te castigará si la dejas morir». «Sofía, 7:05 de la mañana, mensaje de audio, entre sollozos y gritos, te odio. Siempre supe que eras basura. Me estás matando, Leo. Espero que te pudras». Escuchar ese audio fue la confirmación final. No había rastro de perdón o te extrañamos. Solo había exigencias sobre mi cuerpo. «Me estás matando», decía ella. «No, Sofía. Te está matando la misma genética que a mí, pero yo no soy el culpable. Simplemente he dejado de ser el escudo humano que absorbe tus balas». A las 7:55 de la mañana, me abroché el cinturón de seguridad en el avión. Miré por la ventanilla como el suelo se alejaba. A las 8 de la mañana en punto, mientras el avión ganaba altura, el servidor de correo que había programado liberó el mensaje masivo. El vídeo de mi declaración y el audio de sus burlas nocturnas volaron hacia los buzones de todos sus conocidos, socios y familiares. En el momento en que el avión cortaba las nubes, la reputación de mis padres estaba siendo incinerada en tierra firme. El donante descartable había despegado, y por primera vez en mi vida, el aire que respiraba era completamente mío. Mientras yo cruzaba el océano a 10.000 metros de altura, en tierra firme se estaba produciendo una explosión nuclear social. El correo electrónico que programé no fue una simple nota de despedida, fue una ejecución pública de la reputación que mis padres habían tardado décadas en construir. A las 8 de la mañana, el vídeo de mi confesión, y lo más importante, el audio de sus risas en el hospital, llegaron simultáneamente a los teléfonos de sus jefes, sus socios comerciales, los padres del club de campo y toda nuestra familia extendida. El efecto fue devastador. Imagina a mi padre, un hombre que siempre se jactaba de su ética intachable en su firma de arquitectos, llegando a su oficina para encontrarse con que su secretaria ni siquiera lo miraba a los ojos. Al abrir su ordenador, se encontró con una notificación del Departamento de Recursos Humanos. Su contrato estaba siendo revisado, debido a la naturaleza escandalosa y poco ética de la información filtrada. Ninguna empresa de prestigio quería estar asociada con un hombre que trataba a su hijo como un repuesto orgánico.
Pero el verdadero infierno se desató en las redes sociales. Algún amigo de la familia, escandalizado por el audio, lo filtró a un grupo local de Facebook y, en cuestión de horas, se volvió viral bajo el hashtag #el donante descartable. El vídeo de mi madre llorando en el vestíbulo del hospital, gritando que yo era un monstruo, fue contrastado inmediatamente con el audio donde ella me llamaba inútil y celebraba mi futura mutilación. La hipocresía era tan evidente que la opinión pública los devoró vivos. Las cámaras de los noticieros locales se apostaron frente a la casa de mis padres. Mis tíos, los mismos que brindaban por mí como un héroe, ahora enviaban comunicados distanciándose de mis padres para salvar sus propios nombres. Nunca supimos que llegaran a tal extremo de crueldad, decían, cuando en realidad todos se habían beneficiado del silencio cómplice durante años. Sofía, mientras tanto, vivía su propia caída. Al recuperar el conocimiento tras la sedación, descubrió que su cuenta de Instagram, donde solía publicar fotos de guerrera sufriendo por su enfermedad para recibir validación y donaciones, estaba inundada de miles de comentarios llamándola parásito y sociópata. La gente que antes le enviaba flores y mensajes de apoyo ahora le exigía que devolviera el dinero de las colectas que se habían hecho para gastos médicos que mis padres planeaban usar para su viaje a Europa. El hospital, bajo una presión mediática inmensa y tras recibir el audio del Departamento de Ética, tomó una decisión sin precedentes. Aunque no podían negarle la atención de emergencia, cancelaron cualquier trato preferencial hacia Sofía. Se acabó la suite de lujo, se acabaron las atenciones especiales. Fue trasladada a una sala común con otros pacientes de diálisis. Mis padres intentaron protestar, pero la administración del hospital fue clara. Debido a las irregularidades éticas y las amenazas proferidas contra el personal médico por el señor y la señora, el hospital se reserva el derecho de admisión para procedimientos selectivos. Mi padre intentó llamarme desde números desconocidos, dejando mensajes de voz que pasaron de la furia histérica al ruego patético. Leo, por favor, apaga este incendio. Diles que el audio fue editado, diles que fue una broma. Estamos perdiendo la casa, tu madre no para de llorar. Sofía está empeorando. Ten un poco de piedad. ¿Piedad? Me reí solo en mi asiento del avión mientras escuchaba el mensaje. Me pedían piedad los mismos que planeaban dejarme convaleciente en un sofá durante una semana para luego echarme a la calle sin un centavo. Me pedían piedad quienes celebraron con champán el hecho de haberme engañado para que les entregara un órgano. La ruina no era solo económica, era moral. Mis padres se dieron cuenta de que el mundo que habían construido se basaba en una mentira que yo acababa de pulverizar. Ya no eran los padres abnegados de una hija enferma, eran los villanos de una historia nacional. Sofía ya no era la princesa frágil, era la cómplice de un plan de desguace humano. El colapso era total. Y lo mejor de todo es que ellos mismos habían suministrado los materiales para su propia destrucción el momento en que decidieron que yo no era una persona, sino una herramienta descartable. Mientras el avión aterrizaba en un país donde nadie conocía mi apellido ni mi historial médico, sentí que el aire entraba en mis pulmones con una pureza que nunca antes había experimentado. Me instalé en una ciudad pequeña, lejos de los circuitos turísticos, y adopté un nombre que no cargara con el peso de la hermandad o el sacrificio. Durante los primeros meses, mi vida fue una oda a la simplicidad, un apartamento pequeño con mucha luz, un trabajo como analista de datos que realizaba de forma remota y, sobre todo, el silencio de un teléfono que ya no recibía órdenes. Pero mientras yo construía los cimientos de mi libertad, el mundo de mis padres se desmoronaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Gracias a mi primo, el único que se atrevió a mantener contacto conmigo, supe los detalles de su descenso a los infiernos. La ruina no fue rápida, fue una erosión lenta y dolorosa que les arrebató cada una de las cosas por las que habían sacrificado mi bienestar. Mi padre fue el primero en caer. La firma de arquitectos lo despidió sin indemnización, alegando una cláusula de conducta moral, que él mismo había ayudado a redactar años atrás. Sus socios, temiendo que el escándalo de la almohadilla donante descartable ahuyentara a los clientes, le prohibieron incluso acercarse a la oficina. Intentó abrir su propio estudio, pero nadie en la ciudad quería que un hombre con su reputación diseñara sus casas. El hombre que me llamó retorno de inversión descubrió que, en el mercado de la decencia, él estaba en bancarrota total. Mi madre no corrió mejor suerte. El club de campo al que dedicaba sus tardes le retiró la membresía. Sus amigas de toda la vida,
esas que tomaban té mientras ella se jactaba de lo especial que era Sofía, dejaron de invitarla a sus eventos. Se convirtió en una paria. Me contaron que la vieron en el supermercado, tratando de ocultar su rostro bajo unas gafas de sol, mientras la gente cuchicheaba a sus espaldas y algunos incluso grababan vídeos con sus móviles para subirlos a redes sociales. La mujer que quería descartarme ahora era descartada por la sociedad que tanto ansiaba impresionar. Pero el golpe más duro fue el financiero. Sin ingresos estables y con las cuentas del hospital acumulándose, tuvieron que vender la mansión familiar. Esa casa, que para mí fue una cárcel y para ellos un símbolo de estatus, fue subastada para pagar las deudas. Terminaron mudándose a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio industrial. Un lugar ruidoso y gris donde el eco de sus antiguas risas de superioridad se transformó en amargas discusiones diarias. Mi padre y mi madre empezaron a culparse mutuamente por lo ocurrido, destruyendo lo poco que quedaba de su matrimonio en un torbellino de reproches y odio. Sofía, por su parte, se enfrentó a la realidad de la lista de espera pública. Sin el dinero de los seguros privados que mis padres ya no podían pagar, fue trasladada a un centro estatal. Ya no había enfermeras privadas que le trajeran almohadas de seda ni médicos que le hablaran con voz melosa. Ahora era una paciente más entre cientos, esperando un órgano que no llegaba. Su salud empezó a deteriorarse a un ritmo alarmante. La diálisis, que antes era un inconveniente que yo debía solucionar, se convirtió en su única y precaria conexión con la vida. Un día, mi primo me envió una foto de Sofía en el hospital. Estaba irreconocible, pálida, con los ojos hundidos y la piel amarillenta. Ya no quedaba rastro de la niña de porcelana caprichosa. En la foto, sostenía un cartel escrito a mano que decía: Leo, por favor, vuelve. Te necesitamos. Mis padres la habían obligado a hacerse esa foto para intentar una última campaña de manipulación emocional. En Internet. La miré durante mucho tiempo. No sentí odio, pero tampoco sentí la urgencia de correr hacia ella. Lo que sentí fue una profunda indiferencia. Ellos no necesitaban a Leo, el hermano, necesitaban a Leo, el contenedor de órganos. La necesidad de la que hablaban era la misma necesidad que tiene un vampiro de su presa. Borré la foto y bloqueé el número de mi primo durante una semana. Entendí que mi vida no era un préstamo que ellos pudieran reclamar cuando sus malas decisiones los alcanzaran. El peso del karma era suyo, y yo finalmente me había quitado la mochila de sus culpas. 3 años exactos habían pasado desde aquella madrugada en la que escapé del hospital. 3 años en los que aprendí a dormir sin pesadillas y a mirarme al espejo sin ver una pieza de repuesto. Mi vida era sólida, tranquila y, sobre todo, propia. Sin embargo, el pasado siempre guarda un último cartucho. Lo recibí en forma de un correo electrónico, enviado desde una cuenta de un trabajador social del hospital público donde Sofía estaba ingresada. El mensaje era una súplica desesperada, escrita por la propia Sofía. No era la voz de la princesa que escuché reírse de mí, era la voz de alguien que se estaba ahogando. Leo, no sé dónde estás, ni siquiera sé si leerás esto. Papá y mamá ya no están conmigo, se separaron hace 1 año y casi no vienen a verme. Dicen que no pueden soportar verme así porque les recuerda su fracaso. Estoy sola, Leo. La diálisis ya no es suficiente. Mis niveles están por los suelos y los médicos dicen que mi cuerpo está rechazando el tratamiento. Sé que me odias, sé que nos escuchaste esa noche, y cada día desearía poder volver atrás y coserme la boca. Por favor, hermano, te lo ruego por lo que una vez fuimos. Eres mi única esperanza. Todavía eres compatible. Si vienes, te daré todo lo que quieras, te pediré perdón de rodillas frente al mundo. No quiero morir así, sola y en la oscuridad. Ayúdame, por favor. Leí el correo 3 veces. Una parte de mí, el niño que creció buscando una migaja de amor en esa casa, sintió un tirón de lástima. Pero entonces, recordé la frialdad de mi padre llamándome retorno de inversión, y la risa de mi madre diciendo que yo era un inútil. Recordé que Sofía no me pedía perdón porque se sentía culpable, sino porque tenía miedo. Me pedía perdón porque era el precio que tenía que pagar para intentar obtener mi riñón. Su arrepentimiento no era una cura para su alma, era una transacción para su cuerpo. Me tomó 2 días decidir si respondería. Al final, lo hice, no por odio, sino para cerrar el círculo y que nunca más volvieran a buscarme.
Mi respuesta fue corta, pero contenía el peso de 25 años de servidumbre. Sofía, no te odio. El odio requiere una energía que prefiero usar en mi propia felicidad. Lo que siento por ti y por nuestros padres es una indiferencia absoluta. Dices que la sangre es más espesa que el agua, pero olvidaste que la sangre también puede estar envenenada. Me pides que te salve porque eres mi única esperanza, pero lo que realmente quieres decir es que soy tu última herramienta. Durante 25 años cuidasteis de mi cuerpo como si fuera vuestra propiedad, pero nunca os preocupasteis por el ser humano que habitaba en él. Mi cuerpo ya no está en alquiler, Sofía. Mi vida no es una pieza de recambio para la tuya. Espero que encuentres la paz en este tiempo que te queda, y que entiendas que la verdadera tragedia no es tu enfermedad, sino la forma en que decidisteis tratar a la única persona que os habría dado todo por amor, y no por obligación. No vuelvas a escribirme. Para mí, la familia murió en la habitación 412. Hice clic en enviar y sentí como una cadena invisible de kilómetros de largo se rompía finalmente. ¿Qué pasó con ellos? Mi primo me contó meses después que Sofía falleció poco después de recibir mi correo. No hubo milagros de última hora. Murió en esa sala común, rodeada de extraños, siendo una lección viviente de que la soberbia tiene un límite biológico. Mis padres ni siquiera asistieron juntos al entierro. Mi padre terminó trabajando como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, un hombre amargado que le cuenta a quien quiera escucharlo cómo su hijo traidor lo arruinó. Mi madre vive de la caridad de una iglesia, fingiendo que es una santa que sufrió una tragedia familiar, aunque nadie en el pueblo le cree sus mentiras. Yo, por mi parte, finalmente encontré mi lugar. Hoy estoy sentado en un pequeño café en el sur de Francia. A mi lado está Elena, una mujer que conoce toda mi historia y que me ama precisamente por la fuerza que tuve para irme. No soy un héroe, no soy un salvador, y definitivamente no soy un repuesto. Soy simplemente Leo. Tengo mis 2 riñones, tengo mi libertad, y por primera vez en mi vida, tengo un futuro que yo mismo he diseñado. El donante descartable ha dejado de existir, hoy, finalmente, soy un hombre completo.